Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos, todas aquellas personas que me estén viendo en estos momentos por YouTube o por Facebook, que está saliendo este programa. Palabra viva y eficaz, palabra de Dios para su gloria y honra. Estamos de nuevo aquí. Hoy es 29 de abril del 2018. Un domingo fue muy hermoso, un servicio tuvimos hoy lleno de poder, de gloria, manifestación fuerte del Espíritu Santo aquí en Casa de Dios, Restauradores de Portillo, porque es lindo estar en su presencia. Estar en la presencia de Dios es lo más grande y lo más hermoso que un creyente puede experimentar. Una persona que está allá en el mundo no puede experimentar de la presencia de Dios porque no conoce a Dios, no conoce al Espíritu Santo y por lo tanto no vive bajo la gracia de Dios. Como dice su palabra, que por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, quedamos en aquel tiempo en el mundo, pero por su gran misericordia de su Hijo amado, que pagó en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos, y todo aquel que acepta a Jesucristo en su corazón, tiene vida eterna, puede tener comunión y puede conocer al Espíritu Santo, a mi Señor Jesucristo y a mi Padre eterno. Es una gran belleza vivir la palabra de Dios. No solamente es leerla o saber de ella, porque he visto que muchas personas la leen, la escudriñan, está bien, eso está muy bueno, pero no la viven. Tú puedes vivir la palabra de Dios cuando a ti se te revela. Cuando tú tienes un entendimiento completo, porque cuando Dios da ese entendimiento, esa revelación, esa iluminación, nosotros entramos enseguida en querer hacer eso porque lo creemos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que no está muerta. Una palabra viva que existe, que es real. Que a algunos se le hace como muy difícil de creer estas cosas. Pero yo le aconsejo que si una persona creyente, hijo de Dios, del Dios Altísimo, si la persona es nacida de nuevo, porque con una persona redimida es aquella que aceptó a Cristo. La palabra de Dios es engendrada y la persona automáticamente nace de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, entonces la persona empieza a tener como más conciencia de lo que es Dios en asuntos espirituales, en qué las manifestaciones, en la revelación, en la iluminación, en el entendimiento, tiene más profundidad, o sea, tiene más compenetración en buscar más de las cosas de Dios. Yo, con la experiencia que yo he tenido con el Señor, Él me ha dado muchas cosas. Una de ellas fue que saliendo de la oscuridad y vine a su luz, cuando verdaderamente empecé a practicar la verdad. Ahora, en un plano espiritual, una persona puede salir de la oscuridad, de las tinieblas a la luz cuando una persona acepta a Cristo. Pero sin embargo, cuando estamos en este camino de Jesucristo, lo que tenemos es que obedecer es su palabra. Y si un creyente no practica, no hace su voluntad, permanece en tinieblas. Las tinieblas lo van a cubrir. Pero cuando un creyente empieza a practicar, a obedecer lo que Dios está hablando, entonces la persona entra en luz. Cuando la persona entra en luz, empieza a entender y empieza a vivir la vida de Cristo. Y cuando empieza a vivir la vida de Cristo es porque la persona tiene fe. Entró en la fe, o sea, su fe va creciendo cada día más que va pasando el tiempo, que la persona se siga sometiendo a la voluntad de Dios, o sea, a su propósito. El propósito es, claro, su voluntad, pero la persona tiene que tener muy claro algo, tiene que tener claridad de que para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de un creyente, tiene que tener claro que es caminar en rectitud, qué es obedecer, qué es sumisión, qué es la verdad, qué es el Espíritu Santo, qué son los dones espirituales, qué es el carácter del Espíritu Santo, qué
que es su palabra. Cuando la persona empieza a practicar, a obedecer lo que Dios está diciendo, entonces la persona va viviendo, porque uno va obedeciendo por fe. Ejemplo, cuando un creyente empieza a decirle no a los deseos de la carne, no a los deseos de los ojos, no a la vanagloria de la vida, no a la soberbia, no a la autosuficiencia, no a aquellas cosas que a Dios no le agrada, y tú y yo sabemos qué es lo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros decimos que no, entonces le estamos diciendo a Él sí, aunque no se sienta nada, no se ve nada, es por fe. Porque tú en esos momentos que estés practicando lo bueno, tú le estás diciendo no a lo malo y le estás diciendo sí a lo bueno, quiere decir que tú estás practicando lo bueno, su palabra, estás obedeciendo, tú no vas a sentir nada por lo general. Ni vas a sentir, ni vas a ver, ni que vas a ver a los ángeles subir y bajar. No, en ese momento tú no sientes nada. Pero en el mundo espiritual se están viendo y se están realizando cosas a tu favor. Van a haber avances a tu favor. Van a haber cosas que Dios va a ordenar a tu favor. O sea, el favor de Dios va a estar contigo. Eso es lo que sucede. Mire, yo tengo un ejemplo de Job. Job era un hombre recto, temeroso de Dios. Era un hombre que Dios lo halagó, lo exaltó y se lo dijo a Satanás. Le dijo: ¿has visto mi siervo Job? Hombre perfecto. Imagínate, la palabra esa perfecto implica, ¿qué implica? Ser hombre recto, humilde, manso, un hombre lleno del temor de Dios, apartado del mal, un hombre que le gustaba oír, y es un hombre que le gustaba tener siempre la compañía, el compañerismo con Dios. Eso era lo que hacía Job. Y lo bueno de esto es que Job entendió quién era Dios, conoció a Dios. Él primero lo hacía por obediencia, pero por practicar cada día de su vida, o sea, tenerle respeto, reverencia de las cosas de Dios, de tomar en cuenta siempre primero las cosas de Dios, automáticamente le vino el conocimiento real, verdadero con Dios. O sea, hay capítulos en la Biblia de Job como el 38, capítulo 39, 40, 41, son capítulos que Dios habla con Job de una manera directa. Y entonces, ¿qué fue lo que le enseñó Dios a él? Le enseñó muchas maravillas. Le enseñó cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Le enseñó cómo Dios, por medio de su palabra, vea su palabra, ponerle puertas al mar, o sea, decirle al mar: tú de aquí no vas a pasar. Por conocer el Leviatán, le dio a conocer quién era el Leviatán, las estrellas, los cielos y muchas cosas más. O sea, le demostró a Job que todo lo que existe en el mundo material como en el mundo espiritual, todo le pertenece a Dios. Y Él lo hizo a través de su palabra. Su palabra. Cuando uno tiene una conciencia de que Dios existe, que es real, porque uno ha tenido encuentros, que uno ha tenido esa comunión íntima muy fuerte, ha experimentado con Dios, estar en su presencia, que ese era lo que estaba buscando Job. Job buscaba siempre la presencia de Él, porque Job practicaba las características de un verdadero cristiano debía de tener para uno estar delante de su presencia. Cuando le dijo Dios, todavía Él conserva su integridad. O sea, capítulo 2, versículo 3 de Job. Sé perfecto, y al final le dice, y todavía Él conserva su integridad. ¿Por qué? Porque Job, aunque le pasaba lo que le pasaba, todo lo malo que le pasó, él
experimentó algo tan hermoso de que seguir confiando en Dios. Eso es fe. La fe es algo tan grande que una persona puede experimentar si se decide. Cuando una persona se decide y toma la decisión, el compromiso, Señor, yo quiero creerte y yo voy a obedecerte porque yo sé que tú existes, eres real. Juan 10:10 dice que Él nos redimió, nos dio vida eterna y abundancia. 3 cosas que Dios le da a un creyente. Lo redime, lo salva, le da vida eterna, porque aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna, y el que vive la vida de Cristo, el que vive, de ahí es que viene la abundancia. La abundancia le viene a los creyentes, a los hijos de Dios, es todo aquel que vive la vida de Cristo. O sea, que Cristo vive en él, junto con el Espíritu Santo, con Dios dentro de uno. Por eso es que se dice que uno es templo del Espíritu Santo. El que destruye el templo, dice Dios que lo va a destruir. Entonces es mejor que no le metas mucha basura al cuerpo. O sea, tanta Coca-Cola, tanta grasa, tantas cosas que destruyen el cuerpo. Cuida el cuerpo y Dios Todopoderoso, te va a cuidar a ti. Cuando uno tiene y vive la vida de Dios, es cuando viene la abundancia. La abundancia te viene a tu vida cuando tú estás practicando, cuando tú tienes un guía, alguien que te enseñe qué es vivir la vida de Dios. Una de las características muy lindas y muy hermosas de vivir la vida de Dios es cuando el creyente, el Hijo de Dios, se mantiene en la presencia de Dios como lo hacía Job. Es ahí, en su presencia, es que una persona puede conseguir mucha abundancia. Porque en la presencia de Dios, cuando una persona está en la presencia de Dios y se mantiene en la presencia de Dios, quiere decir que Dios está con él, está dentro de él y está con él. Dios es real. Ahora, ¿cómo empezamos nosotros a creer de su presencia? ¿Cuál es la puerta? ¿Por dónde debía uno entrar? ¿Qué es lo primero que debía de creer un hijo de Dios? Una persona que verdaderamente sea hija de Dios, que ame a Dios, lo primero que tiene que creer es en su palabra. Su palabra. Él lo dice todo en la Biblia. Ahí está escrito. Ahí están muchas cosas. Hay una palabra tan sencilla, tan hermosa que dice, sé santo porque yo soy santo. Eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1 en adelante. Todo el capítulo te va a decir lo que dice es su palabra. El capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 en adelante, hasta el 24, ahí habla él de su palabra. Él está hablando, Dios habla ahí. Y dice también Dios que sé santo porque yo soy santo. Dios hasta dice ahí en su palabra, en ese mismo capítulo, que las personas son como hierbas del campo. Que cuando uno pasa, la ve y florecen. Y cuando vuelve a pasar, la flor se acaba y se va. Quiere decir que así es la vida humana de las personas allá afuera. Que así como nace, crece, va a morir. Y morirá sin ningún propósito en la vida, sin hacer algo que verdaderamente deje huellas. Cuando un cristiano se somete a Dios y cree en su palabra y Dios es lo mismo, es una sola cosa, su palabra. Vea, la palabra, cuando el creyente empieza a creer en su palabra, hay una reacción que hace enseguida. ¿Cuál es? Empieza a practicarla, porque está creyendo lo que Dios está hablando. Porque la persona lee la palabra literalmente. Si tú buscas en ayuno, en oración, alabanza, adoración, en otras palabras, purifícate, límpiate y te sumerges en la palabra, tú te vas a dar cuenta
que la palabra no son letras literales. Algunos dicen letras muertas. No. Su palabra es tan real como Él es real, como Él es verdadero. O sea, su palabra tiene vida. Es algo tan hermoso, tan extraordinario, que cuando un creyente, un hijo de Dios, empieza a experimentar por ahí, llega a su presencia rapidito, porque esa misma palabra lo va a conducir delante de Él. Qué grande es el Señor, misericordioso. Mire, hay una palabra que dice Dios hablando. Usted ve el Salmo 23. El Salmo 23 te habla, Jehová es mi pastor, pero la persona lo enfoca, ahí habla el rey David, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en verde y delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de sí mismo. ¿Ok? Pero cuando tú esa palabra la crees, tú enseguida piensas, aquí papá me está hablando. Entonces, si papá me está hablando, debo tomar esa palabra como él me la está diciendo. Ahí la dijo el rey David, pero no fue el rey David, lo dijo Dios. Porque si tú miras como debe ser, por eso es que decía Jesús, ¿cómo lees? Cuando le preguntaba a las personas, ¿tú cómo lees? ¿Cómo lees tú? Tú tienes que ver cómo lees. Ahora, si tú te pones en la posición y dices, Jehová es mi pastor, tú te tienes que poner a pensar que Él está hablando a través de su palabra. Cuando Él te dice, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. En verde y delicados pastos siempre te haré descansar. Junto a aguas de reposo te pastorearé. Confortaré tu alma, te guiaré por senda de justicia, por amor de mí mismo. Quiere decir, te está diciendo Dios, que Él te va a guiar, Él va a ser tu pastor. En verde y delicados pastos quiere decir que va a haber palabra nueva, revelación, iluminación, agua, reposo, en su verdad. ¿Ah? Cuando Él te dice que Él lo juró, Él dice que Él jura por sí mismo todas las cosas que te dice en ese salmo, porque Él lo dice claro. En verde y delicados pastos te haré descansar, junto a agua de reposo te pastorearé, confortaré tu alma, o sea, te dará regocijo, alegría, confortaré tu alma. En verde, ¿te das cuenta? Cuando tú miras la palabra, que Él te esté hablando, que te esté diciendo, son verdades que te está hablando Él. Cuando Él dice, enderezaré mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. O sea, te voy a arreglar todo el problema de todos aquellos que te están asediando, te están persiguiendo o te estén señalando. O sea, aquellas personas que son adversarios a ti, que son tus adversarios, Él va a poner que esas personas te sirvan a ti. Es lo que quiere decir ahí. ¿Ah? Hay muchas, en los salmos hay muchas cosas que dice el Señor. Él es santo. Cuando Él dice también en su palabra, que Él dice, sé santo porque yo soy santo. Oye, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro ser, nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya somos santos. Porque Él le dice, Dios hablando, le dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú lo que tienes que hacer es seguir la santidad. Cuando tú sigues la santidad. ¿Qué es seguir la santidad? Practica lo bueno, lo que Dios le agrada. No, dile no a las malas prácticas. Es algo tan grande, tan hermoso, su palabra, que Él dice ahí muchas y muchas cosas. Él explica muy bien cómo hizo los cielos, cómo hizo la tierra. Y todo lo hizo con su palabra.
Él habló, ordenó y eso se ejecutó. Cuando Dios habla, uno lo escucha, lo cree, uno enseguida obedece, porque está creyendo eso. Pero cuando una persona no lo cree, no lo va a obedecer. Yo he visto personas que Dios les ha hablado por mucho tiempo, de muchas cosas, y algunas en específico. Y cuando la persona le hablan, y entonces la persona no lo cree en el momento, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, de pronto en otra prédica Dios vuelve y le habla. Y esta persona sí le cree en ese momento y lo practica, le viene la bendición. Eso es. Dios dice, yo te sanaré. Por mi llaga fuimos nosotros sanados. Antes que Jesucristo fuera a la cruz y esa palabra se cumpliera para que todo aquel que esté enfermo y la tome, porque si tú crees lo que yo te estoy diciendo, y tú si estás enfermo, y yo te digo que tú eres sano, tú eres creyente, tú eres hijo de Dios, pero tú eres sano, porque cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, la santidad y la sanidad vino a tu vida. Ahora, ¿qué debes de hacer tú? Confesar, creer que eres sano y confesar su palabra. ¿Y cómo? Hay versículos, y muchos versículos de sanidad. Todo el mundo sabe que soy sano. Pero el que no lo sabe eres tú. Tú tienes que aprender a descubrir que tú eres sano. Escudriña la palabra. Hay muchos versículos que hablan de sanidad. Y si tú los lees y los confiesas, eres sano. Mira, cuando él dijo, por sus llagas nosotros fuimos sanados, Isaías 53, capítulo 53. En Isaías, él lo dijo, 800 años tuvieron que pasar para que esa bendición a ti y a mí viniera. Pero ya lo habían dicho primero ante 800 años. Ahora, si tú estás enfermo y tú dices, Señor, en verdaderamente, si yo me declaro sano, entonces yo tengo que decirle, Señor, gracias por mi sanidad. Pero hay un punto, que las personas, hay un requisito, perdón, que la persona para que pueda ser sana, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Porque la enfermedad, cualquiera que sea, llámese como se llame, tiene que haber una causa. Ella viene por una causa. Cuando la enfermedad viene es porque algo se hizo que a Dios no le agradó. Tú tienes que autoanalizarte. ¿Qué fue lo que hiciste? O preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué fue lo que hice lo que a ti no te agradó? ¿O qué he venido haciendo lo que verdaderamente a ti no te agrada? Porque hay cosas que verdaderamente nosotros hacemos y la pasamos por alto y estamos tan distraídos que seguimos pecando y lo vemos normal, como si naturalmente, pero resulta de que esa pecadera constantemente trajo esa enfermedad. Pero cuando la persona se arrepiente del pecado que cometió, automáticamente viene la sanidad. Porque es fácil. Para ver una sanidad espiritual, tiene que haber un arrepentimiento. Una persona se arrepiente, acepta a Cristo en su corazón y es salvo. Ahí hubo una sanidad espiritual. ¿O no estamos claros en eso? ¿Te das cuenta? Después, cuando viene la sanidad espiritual, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero fallamos, entonces viene la enfermedad. Y la enfermedad no es de Dios. Entonces, si la persona se arrepiente de lo malo que hizo, entonces viene la sanidad. Es más, en segunda de Crónicas 7:14, él lo dice claro, él lo dice muy claro. Él habla de ahí, que dice que si mi pueblo se arrepintiera, dejara en sus malos caminos, entonces yo le sanaré su tierra. O sea,
el polvo, el cuerpo. Hay sanidad en el cuerpo. ¿Estamos claros en eso? ¿Ah? Hay sanidad espiritual, hay sanidad del cuerpo y hay sanidad en el alma. Ejemplo, hay personas que tienen depresiones, preocupaciones, tienen culpa, o sea, tienen culpa porque verdaderamente no se han arrepentido genuinamente de sus errores, de sus pecados. Y esa culpa lo persigue, lo acosa y no lo deja vivir en paz. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no va a estar reposando dentro de esa persona, así como quisiera Él reposar. Cuando la persona se arrepiente de corazón y le pide perdón al Señor, pero de corazón, porque cuando un arrepentimiento genuino es cuando la persona decide, toma la decisión de no volver atrás, dejar aquello y seguir adelante. Y ahí va a venir la sanidad. La sanidad te va a venir es porque tú haces un parado, aunque estés en cama, pero ya tú no vas a practicar lo malo. Porque hay personas que están en cama, están enfermas, pero siguen diciendo mentiras. Y siguen haciendo lo malo en el sentido que si se ponen a hablar con otras personas, empiezan a hablar del chisme. Y la persona enferma ahí, y la persona enferma hablando de chisme. Y eso es pecado, eso trae enfermedad. Y más enfermo, el que está enfermo le trae más enfermedad. ¿Te das cuenta? Que si tú estás en la cama, empiezas a practicar la verdad. Si llegas a alguien a acercarte a tu cama a hablar puro chisme, mentiras y cosas desagradables, palabras obscenas, dile, mira, es mejor que te vayas y me dejes a mí tranquilo aquí, que yo no necesito escuchar la basura que tú estás hablando, porque esa basura me perjudica a mí. Esa es la verdad. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Decisión y compromiso de practicar la verdad. Dios es grande y maravilloso, es hermoso. Eso es lo bueno. Hay muchas personas que quieren crecer espiritualmente, quieren servirle al Señor, pero su palabra, que es verdad, lo dice, lo enseña. Una de las cosas más bonitas que tiene la palabra que yo he visto es con Moisés. Dios le habló a Moisés, le entregó los 10 mandamientos. La palabra llegó escrita en unas piedras. Ahora, la palabra en esa piedra hacía algo. Por ejemplo, honrarás a padre y madre, el 5.º mandamiento. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen, ni los cielos. No codiciarás. No codiciarás la mujer ajena. ¿Sabes? Los 10 mandamientos. Ahora, en la piedra no hace nada. Pero Dios tuvo que llamar a un Moisés, enseñársela a Moisés, para que se la pudiese enseñar al pueblo. Cuando el pueblo empezó a entender que no debemos de hacer ninguna de esas cosas de los 10 mandamientos, no podemos hacer lo contrario, que eso era lo que te estaba enseñando Dios. Porque antes hacía todo mundo lo que le daba la gana. Entonces Dios empezó a meter los 10 mandamientos que regulaba la conducta y la forma de vivir espiritual y físicamente, la conducta humana del ser humano, en este caso de los israelitas. Y empezó el Señor ahí a hablarle a través de Moisés y a enseñarle cómo debían de comportarse, qué es lo que debían de hacer, que esas cosas que si las cumplían, aunque no creo que las cumplían todas completas, porque ellos siempre vivían cada año llevando sacrificio al tabernáculo, porque Dios tuvo que, aparte de darle los 10 mandamientos, tuvo que mandar a hacer un tabernáculo, por la sencilla razón, para que ellos llevaran sacrificio, para que una vez al año entrara un sacerdote al lugar santísimo
yo recibí la ofrenda y perdonar los pecados del pueblo. Quiere decir que todo el pueblo, o el pueblo completo, no cumplía, no llegaba a ese punto de satisfacer a Dios. Ese era lo que sucedía. Por eso fue que se mandó a hacer el tabernáculo. ¿Y cómo Dios ordenó hacer? Por a través de su palabra. Así como Dios ordenó los cielos, la tierra, ordenó también los 10 mandamientos, ordenó que se hiciera el tabernáculo, se lo enseñó a Moisés en el mundo espiritual, se lo mostró para que él lo hiciera en lo físico. Y como se hiciera en lo físico, la gloria de Dios bajaba en el lugar santísimo y estaba ahí. Entonces, no se ve claro el punto. Yo lo veo claro. Yo veo que todo lo que Dios hablaba, todo lo que Dios decía a Moisés, a sus líderes, a sus profetas, se hacía realidad. Es verdad. Ahora, para nosotros, desde Moisés hasta Jesucristo, te recuerdo que Jesucristo le vio el rostro a Moisés y Elías le vio el rostro también a Jesucristo en la transfiguración. Significado de un cambio de mentalidad, de transformación que debemos de tener nosotros los creyentes a través de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, en nuestra mente y voluntad hay cambios, hay limpieza de todas las palabras cochinas, sucias y cualquier cosa de palabra van a salir mientras tú sigas leyendo, ayunando, orando. Ahí va a haber limpieza en tu mente y en tu voluntad. Va a haber limpieza. Dios te va a cambiar porque Él va a poner los pensamientos de Él en tu mente, en tu voluntad, o sea, en tu espíritu también. Y vas a hacer después lo que Dios quiere que tú hagas. O sea, ahí vas a descubrir el propósito de Dios. Ahí vas a aprender cómo entrar en su presencia. Ahí vas a aprender cómo practicar la rectitud. Vas a aprender todas las cosas que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque primero Él las dice a través de su palabra, enseñada por un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, un predicador que hable de su verdad, porque esos son los canales. Los canales son los ministerios. Tú no puedes llegar, no, que un ateo y te habló, porque yo conozco ateos que te conocen la Biblia de punta a punta. Y te conozco personas que se hacen llamar y decir que son cristianos, pero empiezan a decir una interpretación fuera del texto y del contexto de su verdad. Y hay muchas personas que se desvían y lamentablemente se van para el infierno. ¿Por qué? Porque Él va a respaldar su verdad. Él no va a respaldar algo, una interpretación que haga alguien que está fuera de su verdad. Ahora, pastor, ¿cómo identificamos algo que esté dentro de su verdad y algo que esté fuera de su verdad? Ve, hermano, la Biblia es clara. Si tú vas a estudiar un libro de la Biblia, resulta de que todo el texto, el contexto o el capítulo completo, si tú lo lees, ¿cómo? En ayuno. Léelo en ayuno. Ay, pastor, tiene que ser siempre en ayuno. Bueno, pero tienes que ayunar, tienes que buscar primero purificarte. Tú me estás entendiendo que eres hijo de Dios. Porque una persona que ojalá sea hija de Dios, hijo de Dios, y anda en pecados, en abominación, en cosas que Dios no le agrada, estas personas, cuando agarran un libro de la Biblia, no leen ni 2 versículos cuando ya la quieren dejar. Porque no está centrada lo que se dice en el espíritu. Pero cuando la persona se purifica, cuando la persona busca de su presencia, busca en alabanza, adoración, busca a Dios, y después la persona busca las escrituras y empieza a escudriñarlas, eso es lo que yo le llamo un clavado.
en su verdad, en escudriñar las Escrituras. Y esa persona dura 3 horas, 4 horas, 7 horas, 8 horas, hasta 12 horas leyendo, escudriñando, estudiando la Biblia, porque el Espíritu Santo está ahí. Tú no puedes leer la Biblia, ojalá sea hija de Dios, hijo de Dios, ojalá sea ministro de Dios, en la carne, porque en la carne no vas a conseguir nada, solamente en el Espíritu, buscando en el Espíritu. Por eso es que la palabra enseña, en lo primero, buscar primeramente el reino de Dios y toda tu justicia, todo lo que es de Dios primero. Los sacerdotes en la época de Moisés, ellos primero se santificaban para poder entrar en la presencia de Dios. Tú nunca podrás entrar en la presencia de Dios cuando una persona está en pecado o practicando la iniquidad. Una persona no puede estar ahí. Esa persona no se le va a revelar nada. Ahora, por eso que los sacerdotes, cuando ellos entraban, se lavaban los pies, se lavaban las manos. Eso es simbolismo, eso significa muchas cosas. El atuendo, cómo vivían, cómo estaban ellos. Y sin embargo, a ellos le amarraban como una cuerda en la cintura o en la pierna, y si no sonaban las campanillas de oro, si el sacerdote estaba en pecado y entraba al lugar santísimo, moría automáticamente, y con la cuerda esa lo jalaban. Por eso es que en la vestidura sacerdotal habían unas campanillas de oro. Ellos, cuando no escuchaban dentro del lugar santísimo esas campanillas de oro, aquí pasó algo. Y cuando lo jalaban, pesa mucho, sí, estaba muerto. Por eso Jesucristo, cuando Él resucitó de los muertos, nos dio algo tan hermoso, que primeramente su testimonio, léete su testimonio, o sea, los 4 evangelios, su testimonio, y uno cree en su testimonio, avanza mucho. Porque en su testimonio hay muchas cosas lindas y hermosas y secretos que Dios te puede enseñar. Y esas son verdades, como yo le llamo, verdades verdaderas, letras rojas. Lo que dice Jesucristo ahí, eso tú no lo puedes torcer. Igual que la palabra cuando habla Dios, tú no puedes torcer eso. A Dios no le agrada las personas que tuercen su verdad. Es más, Dios abomina eso. Eso es abominación para Dios. Hay personas que quieren ser usadas por Dios, que Dios les use grandemente. Hay unos requisitos muy bonitos, muy hermosos. Segunda de Corintios 4:2. Ahí habla unos requisitos. Si tú quieres que Dios te use, que Dios te levante en el ministerio, ahí te dice que tienes que ser perfecto. Ahí te dice que tienes que dejar la astucia, tienes que dejar lo oculto, tienes que dejar lo malo. Ahí te lo dice, te lo habla claramente. Ahí hay 4 cosas principales que tú tienes que dejar. Y si tú logras dejar esas cosas raras, Dios te va a usar en el ministerio, te va a sacar adelante. Tú dirás, ¿por qué el Señor no me usa a mí si yo ayuno, oro? Analiza bien, 2 de Corintios 4, versículo 2. Para su gloria y honra. Dios es grande y maravilloso, digno de adorar y de glorificar. Espero que este consejo, estas palabras te hayan ayudado mucho y te hayan dado luz y bendiciones a tu vida. Espero que la palabra de Dios te vivifique más, te levante y te lleve adelante, y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Si tú consigues estar en su presencia y permanecer en su presencia, serás un hombre y una mujer bendecida y bendecido. Yo le doy gracias al Señor y le doy la gloria, le doy la honra. Para todas estas cosas tienes que tener fe, fe en su palabra, creer en su palabra, en su palabra. Estás bendecido, estás bendecida. Llévate.